Bueno, amigos, l'artista que tenim hoy és una passada perquè, Andrés, no sé si el sabes, pero bebe litracos, litronas, galimbas, 40 onzas, bebe rubias y negras y pintas, o también en bares bebe y traga milis, cachis, tercios, bebe amorro, latas de 30 y 50 CLB, bebe de todo, latas de medio, dependiendo del sitio, bebe medianas en bares de barrio Cañas, on las llaman... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si la dius tota no hemos donetes para la entrevista. Vale, vale, pues presentan al tío Cafeito, el rap que te pone bien. ¡Ojai! Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, lo primero. Puto placer estar aquí, hermano. ¿Sí? Sí, macho, muy nervioso, porque me pongo muy nervioso en las entrevistas y demás. Me calma un poco en el camerino y unas cuantas cervecicas y tal. Pero todas 0-0. Sí. Sí. Sí, efectivamente y no. A tu el rollo este fiestero te mola. Nosotros hem visto con el Andrés que has feito unas fiestas criminals. O sea, las canciones que feies vosaltres, sois unas fiestas que, vamos, que de falta de todo, bueno, que están muy bien. Dirección, sí, no, va. A ver. Coordenadas. No tengo tu teléfono, macho, siempre hemos hablado por Instagram. Tú. Venga. Pero sí, a ver, a quien no le gusta una buena fiesta con amigos, cerveza y buena música de fondo, macho. Claro. Eso está guay. Y además en las fiestas de violadores, ¿qué suena? ¿Qué música suena? Violadores no suena nunca, no nos gusta escuchar a nosotros mismos, pero sí, ponemos de todo, tío. Raperadas, mucho reggae, nos gusta mucho el reggae. ¿Sí? Música soul, mucho funk, sí, el reggae nos gusta mucho, tío, a mí sobre todo. La música que alegra el alma, el reggae. Hombre, y tanto. Porque tú sigues ahora mismo viviendo en el tuyo barrio, ¿no? No te has mudado. Estás ahí en Nueva York. Yo ahí sigo en Las Delicias, tío, al final de los enlaces, a un cuarto de hora de mi madre para pillar tuppers y todo ese tipo de cosas y demás. Al lado del Amblas, en la calle Caspe y... Pero no me digas la dirección, no me digas la dirección. Sí, ahí hay que ir, macho. El mejor bar del mundo es el bar Amblas. ¿El bar Amblas? Sí, macho. Unas, ¿cómo se dice? Unas anchoas, unos boquerones increíbles, croquetas de cocido. Totalmente 100% recomendable, macho. Pues desde aquí, pues un aplauso para ellos, hombre. Va a echar esto. Ay, échate agua, sí, échate ¿no? agua. Però bueno, al final, teníem una idea, perquè com ja és tarda per la nit ara, vosaltres teniu fame? Tu tens fame? Tens gana? ¿Yo gana de comer o de beber? ¿O de qué? De minchar, sí. A ver, sí, yo de ganica de comer siempre tengo. A ver, las cosas como son. Le va a dir al Sohai y le digo, tío, a yo me molaría, para el público, pedir unos kebabs. En plan, hostias, que minchen. Pero de y te digo, de pollo de ternera. Claro. A Yo ver, te digo... a ver, que eso tiene menos carne que el copón, pero bueno. Jo te digo, igual podríem fer-lo una miqueta diferent, podríem fer-lo improvisant. Hòstia, Perquè, claro, y tú me dices, mira, Jorge, yo improvisar está guapo, pero prefiero que lo hagas tú, lo has dicho. Yo te veo a ti más improvisando que a mí. Yo eso se lo dejo a los expertos de las batallas y demás. Yo es que improvisador... Pero lo mío sería una... Aunque no lo parezca, lo tengo todo muy cuadriculado. Pero lo mío va a ser una humillación al hip hop. Que no pasa nada, hermano. Un monedero, un resines voy a hacer. Lo ha pasado. Yo te defiendo, hermano. ¿Sí? Claro. ¿Y tú? ¿Qué fas tú? ¿Quieres que te haga un beatbox o qué? Hombre, ¿queréis que feiga un beatbox o no? Vale. No tengo ni idea de hacer beatbox, no soy Grison ni nada, pero bueno. No te preocupes, que yo tampoco soy griso ni artístico. O sea, ahí estás, ¿no, hermano? Esto como la Resistencia, pero sin presupuesto y sin gracia. O sea, pero estás llamando ahí... Claro, Hostia, que va a venir... Bueno. Pero... Igual sale mal, seguramente. Venga, cuando me digas te hago un beatbox. No voy allá. Dile que yo quiero falafel. ¡Falafel! ¿Esto qué es? se está apagando la tele del lateral. Sí, buenas. Hola, buena nit, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te truco desde el Teatro del Colegio Mayor Pedro Cervuna. Perdona, esto es Kipa Valencia, dígame.
Mira, coño hermano, te quería pedir un kebab que no tenga queso, yo quiero salamí. Así nos quedame un kebab, pero ¿qué va? Algo raro, yo qué sé, ¿qué más da? Sí, espero, un momento, perdón. Falafel. Te repito. Te repito. No me has dejado coger el boli. Ah, perdón, que no se sentía casi. Apunta, perdón. ¿Cómo que te llamas? Jorge. Jorge, dime qué quieres pedido. Vale. Check it out. Mira, yo tu hermano quería de Betiella, quería un kebab que fuese de ternera, pero yo también, yo no me poses queso, quería otra cosa, no me agrada eso. Venga, dale caña, yo te pido un kebab, dame uno de Betiella, pero otro que más. Yo quiero uno de pollo, pero bueno, no me agrada, pero bueno, yo soy cuello, y eso sí que le manada. Venga, dale, dámelo tot, creo que no me has entendido, hermano, bro, así que tira, yo ya remato, quiero 5 kebabs. ¡Arache, hermano! Espera. A ver, ¿más entendido? ¿Con patatas? Sí, con patatas. Habla despacio, por favor. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Chao, que vaya bueno. Adiós. ¿Avan? ¿Hola? Que vaya bueno, Avan. ¡Falafel! Gracias, Bertot. Están aquí, te atenderá ahora la zagala de producción. ¿Vale? Ok, amigo. Vale, gracias. Estas movidas son... A ver, yo ya sabía que iba a salir mal, o sea, yo improviso con los colegas y bueno... Pero que va a salir mal, ha salido increíble, cosa, lo de las patatas, cosas increíbles. Eso es, sí. Hermano, eso ha sido lo mejor, jo. O sea, aunque solo vengan las patatas, ya es un pedido. Pero nosotros, bueno, van a tenir el Sarif, fa no guaire aquí en el programa, Hermano Sarif, jo. el hermano Sarif, Check it out. el hermano que va a estar aquí. Amor para Sarif, jo, ahí lo ¡Que tienes. estás, jo. tío, Sarif! Y... Vale, 2 preguntas, Sarif. La primera, ¿cómo de insulto al hip hop ha sido lo que acabo de hacer? Ha sido bastante increíble el punchline de con patatas. Jo. Escúchame, ni ensayado, ¿eh? Sale así de bien, te lo juro. Vale. Dicho eso, sí que ha sido difícil, ¿eh? Ya, sí. Sí, lo que ha dicho antes el hate, hermano, ahora hay gente muy seria haciendo eso con una soltura que es vergonzoso, entonces, claro. Que yo respeto la cultura, eso seguro. Pero eso te traigo aquí también para que le feigas alguna pregunta de pureta al Sohai. De pureta, pureta. ¿no? De pureta, Hermano, pureta. tengo unas cuantas, ¿eh? Es verdad que antes habíamos dicho en bambalinas un poquito alguna técnica, si queréis la podemos hacer para que producción se quede contenta y es como que... Las que quieras. En primer lugar, hermanito, el doble tempo este que te haces en el nuevo disco que escuché el otro día en Toro Sentado, eso está bastante sexy, ¿eh? No te había escuchado hacer un doble tempo así. De puta madre, co. Muchas gracias, hermano. Dicho esto, hermano, no. Eso es. Dicho esto, hermano. Pregunta de puretaco de las nuestras de cuando éramos jovencitos, go. ¿Cuántas cintas llegaste a tener, go? Cuando no existían todavía los CDs, cuando no tener CDs era impensable, ¿sabes? Estos chavales ya no quieren ni los CDs. Nosotros cuando éramos jóvenes no podíamos ni acceder a ellos y teníamos cintas de cassette. ¿Cuántas llegaste a tener, bro? Si te digo la verdad, macho, no las llegué a contabilizar, pero muchas grabadas, obviamente todas y por ahí. La época que quedamos tú y los vuestros y yo y los míos en Radio Mai. Saludo bien grande para Juez, para nuestro hombre Juez, que era una enciclopedia. Intercambiábamos discos, Plas, déjame este tal, y pues ahí nos grabábamos las cosas. Y que sonar en Radio Maya, que yo... Sí, era la hostia, realmente era el único apoyo que había en la ciudad de que pusiesen nuestras canciones y por ahí en la época. Hablamos del 94. No lo digas, que no lo sepan tus cabrones. Sí, hace unos cuantos lustros. Vale, hermano, ya termino con esto. Esto no tiene nada que ver ya con nada, pero esto es solo entre tú y yo, hermano. ¿Cuál era tu favorito de los Wu-Tang? ¿Quién era, co? Díselo a esta gente que lo sepa, co, que yo lo sé. Mi favorito de los Wu-Tang, siempre Old Dirty Bastard, en paz descanse. ¡Bravo! Por ahí es rappers. Peace, man. Pero aquí muy taché representant. Gracias, Sarif.
Bueno, pues bastante guapa esa época, pero ¿y esta época de ahora qué? ¿Cómo la vives? También ¿Cómo estás, Sara? muy bonita, macho. Es que siempre rememorar ahí las historias ahí antiguas está guay, macho. Sí. Te rejuvenece un poco el espíritu y el alma. Pero muy bien, tío. Yo creo que rapeo mucho mejor ahora que hace muchos años, Solo tío. faltaba. Sí, me escucho a mí mismo y digo, hostia, pues es que está guay, este gacho, que soy yo. Y me mola mucho más, tío, pues eso, vas pillando. Nunca se deja de aprender Claro. en esto de la música, ni en el rapear, ni en técnicas de hacer el rap, ni en la vida, vaya. ¿Con qué movida estás ahora que te llame la atención? ¿Dobles tempos en toro sentado? Sí, pues mira, antes lo hablaba con Sarif y demás, siempre he hecho dobles tempos en los raps y tal, pero hacer una canción de propio para rapeando así a doble tempo y tal, pues no lo había hecho nunca y me lo pasé pipa, tío. Y de hecho en este disco nuevo, en El Polvo, pues hay un par de canciones así rapeando a doble tempo y diciendo cosas guapas. Me alegro que me nombres El Polvo porque siñas, Sojai, ha venido a Escampar la Boira a presentar Polvo. Check it out. My God, man. El dicho per aquí. Uf, Qué bonito, ¿eh? está bastante guapo. Está guay porque no salgo yo en la portada, macho. En este disco dije, bien, yo quiero salir presente, pero nunca que se me vea la cara. Sale en mis manos, ahí estoy dentro del cristal y demás, se me ve la tal. Ahí salgo, pero que no se me ve la cara. Salen mis manos, mis pies, la nariz. Y es que no me mola salir en las fotos, tío. Soy... Y para tú este disco, ¿qué ahora qué significa? ¿Cómo que suposa como treballo en general? Bueno, pues el tercer disco, tío, hay mucho dolor, tío, hay muchas lágrimas también, no vamos a poner tristes. Pero sí, macho, Polvo es el paso del tiempo, de la vida, la muerte, la he visto de cerca por un familiar. Pero bueno, de la muerte sale otra vez vida, sale una planta y sale todo bonito y es tirar para adelante. Eso es el resumen un poco de Polvo. Todo. ¿Te parece que es veie un videoclip? ¿Un videoclip? Venga, va, pues. Sí, pero no. Está esa gente a favor de la monarquía, que gritan viva el rey de las cantinas. Alabo el himno del país, de verdad, el de la bordeta y su canto a la libertad. Para esta loca y elegante noche de fiesta, me pondré mi mejor camisa de fuerza. Salí arreglado, volví harapiento, pero el domingo a la mañana fui a misa. Pues, Qué guapo, tío. Está guapo, ¿eh? Se queda. ¿Cómo te molan los juegos de palabras? En plan, buenas barras de bar. tío. ¿Tú te agrada tomar el pelo? Está guay, es jugar con el lenguaje, tío. Yo no tengo yo no sé cantar. O sea, yo hablo con ritmo, haces en tono, tal. Pero si tienes un flow que no cabe en el teatro. Bueno, gracias, pichón. Pero gracias, joder. Está guay, pero a ver, yo no sé cantar. Yo en tono, tal, tengo mi vocecita así grave de programa de radio por las noches, de hablar por hablar. Sí. Cuéntame pistis. Pues ahí ese rollo, ¿no? Y juego con eso, tío, pues tengo que jugar con el lenguaje. Y pues aquí juego un poco pues con la pausa, te crees una cosa y luego te doy la vuelta de hoja y te llevo por otro lado. Exacto. Y 3 discos. Pues primero, el Doble Vida, La Última Función y ahora Polvo. Macho, no hay dos sin Allí me tres. sona la trilogía como una miqueta el resumen de una nit de festa, ¿no? Claro, seguro. Aún quedan muchos Que discos acabes para resumir todas las fiestas que... Claro, però que eso acabes haya Fate tenido. Balls, vull dir, o sea, que acabes reventat hecho polvo, que no... Sí. Sí, a ver, sí, el polvo este, también en portugués creo que es pulpo, que me encanta el pulpo. Ah, bueno. Me parece que también... Sí, però ho ven, Sí, també. macho, el pulpo do feiria, como se diga, me encanta. Y ahora que charras de Portugal, Galicia y esa zona, nueva chira, ¿no? Vas a hacer nuevos conciertos. Exactamente. ¿An estarás a partir de Pilares, en Tadeván? Pues empezamos el último fin de semana de octubre, empezamos en Pamplona y en Vitoria, y pues luego un largo ETC de conciertos, hasta el año que viene y demás. Qué guay. Pues todos salitas otra vez, ir a las salas y demostrar ahí lo que hemos hecho en ese disco, llevarlo al directo Qué guapo. y pasarlo bien y que la gente se lo pase bien, básicamente.
Pues guapísimo. Y ponernos como estacas. Pero, ¿y en Aragón? Meterem todas las fechas por aquí para que las podáis ver, Sí, pero o ¿y en sea, Aragón? la gente me pregunta, claro, si pongo todo el listado ahí en Zaragoza no está, bueno, ni Zaragoza, ni Teruel, ni Huesca, no está en ningún lado. Para el año que viene, tío. De momento es que, claro, hace no mucho estuvo el Vive Latino, estuvimos ahí haciendo la historieta, pues para el año que viene, bueno, o sea, anunciaremos fechas antes, pero serán ya para el año que viene. Me l'has deixat perfecta perquè nosaltres, en igual Vive Latino, queríem d'entrar al Vive Latino a veure el tuyo concierto, però no ens van deixar. Que nos dejaron. Y nos van quedar en la puerta y tenía un reportaje con Manuel Arbues. Hoy hemos a Sohai en Escampar la Boira, un zagal que ha su propia marca de cerveza y que dice ser uno de los millors bebedors de Aragón. Vamos a mirar si en este festival Vive Latino encontramos alguno que pueda hacerle sombra en este tema. Y vamos a vernos. Bueno, has venido al Viva Latino. Viva no, vive, ¿verdad? ¿De dónde venís vosotros? De Zaragoza. ¿Y sos amigos? Es mi padre. Ah, ¿sos amigos? No. Sí, bueno, él y yo somos amigos y él es mi cuñado. ¿Y has venido aquí a ver algún grupo en especial? Sí, en concreto yo creo que algunos 2 o algunos 3. Vetusta. Vetusta y Love of Lesbian. ¿Y Taburete no? También. Bueno, Un poco. Sí. A Terciopelados lo veremos porque coincide con Taburete y Taburete sí que no queremos ver. ¿Por qué? ¿Por qué no querés ir a Taburete? Pues porque no nos gusta y no sabemos qué pinta en el festival con el resto de grupos. Somos muy de Molotov. De cócteles. Somos muy de Molotov. Por eso te digo, Tigre, ya sabía yo que estabais ahí. Pues Taburete, Sidoní, hemos visto venir a ver a Love of Lesbian. Pues no es pinta de así como de Cayetano, es para Taburete, ¿eh? Taburete, sí, hombre, esto está totalmente Hombre, estudiado, hombre, totalmente estudiado. Y de los dos, ¿quién es lo más borracho? Por el momento ninguno de los dos. Venimos manejando desde Burdeos, así que estamos muy sobrios. Sí. Yo creo que es este. Yo creo que yo. ¿Sí? Sí. ¡Él! Viene borracho ya Bueno. desde ayer. Bueno, no, a ver, es broma. He empezado esta mañana. Ella. Ya tú, no he oído nada. ¿Consejo que le quieras dar a uno de vuestros grupos favoritos que veas hoy? En horas diurnas cerveza, ¿no? Y en horas no diurnas un cubatilla siempre entra bien. Hombre, pues que busquen sombra hoy. Sonreír y pasarlo bien. Pero sobre todo sonreír. De cristal, ¿eh? Vasos de plástico no, lo que salen boqueras. Que sigan tocando como ellos tocan. ¡Ay, qué lío, qué lío! Y sigan como ellos tocan. Parezco Rajoy. ¿Podrías demostrarnos con algún baile o algo? Claro. ¿Entre vosotros? No, contigo. Conmigo. Claro. Hombre, si nos comprometes, tú también te vas para Pero yo no sé bailar. ¿Qué es lo primero que hice hacer al entrar en el festival? Pues mira, nosotros lo que vamos a hacer primero obviamente es acreditarnos, pero ya hemos estado encontrando a grupos amigos de ¿Por ejemplo? antes. Nada, hemos venido en el AVE con los Love of Lesbian, por ejemplo, y entonces estamos a ver si alguien nos entra en camerinos. Ay, claro, pues para tomarnos una cervecita o algo con ellos y ya está. ¡Estamos! ¡La banda mexicana! ¡Que vino a divertirse de aguas, pendejo! Cuidado, cuidado, te la llevas, vente para acá, güey, juntas. ¡Ay, madre mía! No te sueltes, entra por acá, entra por acá. Hemos venido buscando a ver si nos hacían una entrevista por aquí, cerca, para salir en la tele, porque que no hay cojones. Y hemos venido por aquí y buscando la entrevista llevamos 2 horas dando vueltas. Y al final los hemos encontrado. Pues ya me he encontrado. Y cuando vos metéis borrachos, que sos tipo me deprimo o tipo chaperos o de a tope. O de hacer más de amigos. Pero de amigo de chapa, de soltar chapa. Sí. Chapero. Total. ¿La máscara? Mexicano. ¿Ves? ¿Ruedo? ¿Rueda? Rueda, rueda. Un saludo a Sohai, que lo vemos ahí en plató. Que está ahí. Ah, pues hombre, nada, mira. Fuimos una vez en el AVE. El AVE también le bendito sabes. Yo, a la red de rumba, Sohai. Vamos a todos. A Sohai, ¿le queréis mandar un saludo? A Por Sohai. supuesto. Opa y Sohai. ¿Queréis mandarle un saludo a Sohai? Que bien lo programa. Paya amor con hielo. ¡Vive Latino! Está bastante guapo. Y
Los de la pegatina, unos enrollados. Los de la pegatina, hasta el Sohai, buah, sí, tal, no sé qué, enseguida. Buena gente, conozco ahí a Rubén y por ahí un majete, tío. Sí. ¿Qué te ha parecido el reportaje este? Está guay, sí, a ver, es raro que me conociese la gente, porque yo era el mindundi del festival, que a mí no me conocía ni Dios, Yo después de Vetusta Morla tocaba antes que yo y demás. Digo, aquí no va a venir ni Dios a ver al Sohai de los ex. Y hostia, me sorprendí cuando salí ahí al escenario de... Claro, tío, en Zaragoza. Ya, pero yo qué sé, que me quiero muy poco a mí mismo, macho. Tengo que tener más autoestima y no pero que hemos pasado todos, yo me meto nervioso para salir y están aquí 4. Bueno, encima ya, 4 y pues fieros. Mira, pues está ahí todo petado en público, preciosas y preciosos con los chavales y las chavalas. Sí. Te queda. Vale. Bien quedado, bien, así. Vale, genial. No, 50 pavos. 50 pavos. Sí, claro. Es verdad que se le dio poco guapo al público. Se le dice poco guapo. De gratis, para Valtro, para que Marcheo conte. Ya está. Pero tú... Yo siempre lo digo en los conciertos, la gente es súper guapa, y viene ahí, se ponen de punta ahí en blanco, para a venir... Se ponen hasta arriba. Y a la época de Violadores, ¿tú eres consciente de la animalada que ha suposado Violadores del Verso? Llega la cabeza a decir, ostras, voy a Argentina, voy a Colombia, voy a tal, y es que la peña te conoce, incluso a Monzón. Es que... Sí, es una pasada. A ver, el fenómeno Violadores del Verso es que incluso nosotros mismos flipábamos, decir, hostias, yo a veces con el Rumba lo hablaba, decir, hostia, pues que a lo mejor somos buenos, ya sé, era... Claro. No lo sé, porque el sitio que íbamos se reventaba por todos lados. A ver, sí, pues las cosas bien hechas, el factor suerte está ahí, obviamente, el amor y el cariño que le pones a las cosas, pues está ahí presente. Y sí, macho, al día de hoy, o sea, hay un relevo generacional de la hostia, que te paran chavales de 12 años, Sohai, hostia, pues me conoces a mí, podría ser tu abuelo. Claro, y con esta calva y con la coleta esta podrida llena de canas. Pues macho, aún así estamos ahí en el candelabro que decía Sofía Mazagatos. Claro. Y ahora ya me puse una miqueta más serio. ¿Tú, Bella Vegada, te has sentido, dentro de lo que ha sido Violadores del Verso en toda la época, pregunta más personal, ¿no te parece que tú has sido como la constante, como la conexión del grupo siempre, como que siempre estabas ti? No sé, igual la sensación que me da yo, o sea, no... O sea, yo la conexión de... Como la constante, el que... Hostia, realmente era Rumba. ¿Era Rumba? Rumba era el que tiraba de todos, porque sí, nos gusta rascarnos las pelotas como a dos manos. A ver, que bien, que somos, cuando nos ponemos, pues hacemos cositas y tal, pero nos cuesta arrancar y demás. Y el Rumba era el que tiraba un poco siempre de la cuerda, chavales, tal, venga, hay que bajar aquí, hay que hacer esto, tal. Era Rumba el que siempre ha llevado el timón del barco, o sea, el que a lo mejor el que menos parece que los escenarios y tal es el que menos tal, pues es el que más, realmente. O sea, un aplauso para Rumba, gracias. Gracias, porque... Siempre, Sí, es así, Porque en 2023 se fan ya 25 años de Genios. Ostras, farez bella cosa para el aniversario. Sí, no sé cuándo salió el Genios. El 99 salió, tío. O sea, será... Pues en el 24. El 24, sí, macho, va pasada, Ojo, cuidado. Ojo. 5 lustros. Sí, macho. No, del primer mini LP que sacamos, sí que fue en el 98, pues ya sí que serán 25 años de la referencia que sacamos en formato profesional. Claro. Antes estaban las maquetas y tal, que grabábamos en casas y tal y demás. Claro. Pero el primer formato ahí profesional que sacamos fue en el 98, que lo grabamos en los estudios de Rampa, y en Huesca. Ostras, sí. Que nos dijeron que era una antigua fábrica de tortillas de patata congeladas, pues ahí estábamos nosotros, macho. Oye, pues bastante bien, se ha conservado muy bien el grupo. Pues sí, al macho, final. Con cebolla, todo. Pero claro, se charra, ya pregunté ahí de tal, se charra mucho de que pueda tornar Violadores del Verso. ¿Tenéis ganas de que torne Violadores del Verso? W.
Sí, gràcies, Jorge. Sí, perquè lo de violadores en Aragón Televisión igual. Sí, no, en Escampar la boira out of context això hagués quedat una miqueta raro. Sí, això estarà molt bé. Doble V, ¿no? Doble V. Perquè, claro, la gent, però que al final no passa nada, que tenim per asti una imagen que hem vist per asti, a ver si la podem veure. Aguámetela per asti, no sé si la tenim. Mírate, ojalá los únicos violadores que existan sean los violadores del verso. Te quiera. Y ojalá, pero, tío... Ojalá que lleva café en el campo. Sí, a ver, ahí estamos, ¿cómo? En este disco sale una canción nueva de Violadores del Verso. Ahí los cuatro, bueno, únicos. Únicos. Sí, genios, únicos y... Sí, un poco flipados. Sí, sí. Pero con razón, ¿o qué? Sí, sí. Pero, ¿qué has sentido al tornar a grabar juntos, al tornar a dir, tío? Qué guapo, ¿no? Sí, muy bonito, tío. A ver, siempre estamos juntos, no en el estudio y tal, pero fue muy bonito, macho, estar otra vez en el estudio. Fue un flashback ahí, así, macho, increíble, go. Claro. Muy guapo, y encima fluía, o sea, la magia está ahí. O sea, es que por muchos años que pasen, la magia está ahí. Tal cual. Jo l'he sentit, i la gent, bueno, pues també, la cosa és que tornes a sentir los sonidos ixos y dices, ostras, los coros, los estribillos, te transporta al pasado, pero no, te transporta al pasado, pero conocen tú otra persona. Porque tú imagínate, Genios, yo tenía 2 años. Pues claro, y claro, con la edad, con la adolescencia, vas sentint violadores, tal. Yo el primer disco que me va a crompar va a ser un antes y un después de Lírico. Tú imagínate el nivel de tal, o sea, yo soy un crío. Pero claro, el tornas a sentir y sientes como con orgullo una época y con todo esto, tío. ¿Cómo definirías el sonido y el estilo de Violadores? A ver, es un poco lo de siempre, pero también con toques así un poco, no quiero llamarlo modernos, pero tiene un poco de toque de rap que hacen los chavales ahí ahora, sí. Si sale no de nuestros márgenes y demás. Y está muy guay, tío. Joder, está de puta madre, macho. Es muy bonito, tío, es muy bonito estar los 4 ahí en el micrófono. Pero yo te tengo que hacer ya la pregunta que todo el mundo se está esperando, que creo que todo el mundo, esta pregunta casi periodística, la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Tornará Violadores del Verso? Esperemos que sí. Ojalá, Ojalá, men. Sí, hostia. Y una pregunta, tío. La resaca emocional de salir del disco, un treballo, ¿cómo la vives también? Porque claro, fas el disco y después ya, pam, te entregas allí a lo que pense la chen. Claro, sí, muchos nervios. Siempre parezco nuevo, ¿no? Que no haya sacado discos en la vida, pero hostias, es que soy un rayado. Son nervios de responsabilidad realmente, de que lo quieres hacer perfecto para que la gente se lo flipe, y, bueno, aparte de la gente, pues para uno mismo, de tu pequeño hijo, lo quieres hacer perfecto, macho. Pero guay, tío, siempre coincide que yo no hago música para gustar a la gente, yo lo hago para mí. Exacto. O sea, para mis colegas lo escuchan, no está que guay. Y luego pues ya pues conecta con la gente. Vivo de esto, gracias a Dios, pues de puta madre. Pero también sos los pares de un estilo, también la gente se ha adaptado a ese estilo y le agrada el estilo. Sí, pues también hay otras cosas y tal en este disco que no he hecho nunca y ya, tío. Pues alguna entonación, siempre entonado y tal, pero aquí pues alguna canción más así entonadita, tal, yo qué sé. Pero bueno, el recibimiento está siendo... ¿Vas a comenzar a cantar? No. Vale. Con esta voz. Pero bueno, que podría estar guapo, yo qué me sé yo. Pues si Patco, Sabina y Colombo mezclados a la par, hermano. Y a la par que resacas emocionales de sacar el disco, ¿tú las resacas qué? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Cada vez peor. Sí, muy malas, hermano. Hace tiempos ya lo de las resacas. Sí, no, a ver, hay pastillas estas que te venden en la farmacia, Resalín o algo así se llama. ¿Resalín? Eso no vale para nada. Yo he probado todo, no sé qué llevan piña, no sé qué. Pues no lo sé. Dicen que la vitamina B12 va muy bien para... Exacto, tío. Las resacas. Y una vez una amiga mía me dijo, los mejillones que llevan... Cómete una lata de mejillones a las 6 del maitino. El domingo. Pues tal. Nada. Me tengo que comer un barco de mejillones de Galicia para que eso se calme un poco. Pues para preguntar una miqueta a la gent de la universidad, una miqueta a toda la gent a ver qué pensa de las resacas y cómo curarlas, pues han salido con Manuel Arbués a la puerta de la City a preguntar sobre las resacas. Agua de hielo. Te quiero.
Universidad y resaca, dos cosas que prácticamente ven de la mano. Hoy nos hemos acercado a la Universidad de Zaragoza para mirar cómo pasa la Che en las resacas y a mirar si nos dice algún remedio efectivo para curarlas. ¿Qué carrera pensad que es la que más sale de juerga? AD. Yo te diría los de ciencias que están muy locos. Magisterio. Eso, magisterio o medicina también. ¿Y qué porcentaje de lo curso diríad vosotras que has pasado de resaca? Por lo menos un 70% seguro. Sí, yo bastante, ¿eh? Es que yo lo paso tan mal que prefiero no salir, de verdad. 90% de las veces. 90% de las veces. ¿Y el 10%? Pues no. Bueno, pues yo más o menos el 25% por ahí. Tú has dicho, no torno a beber, ¿y se ha cumplido? No. ¿Y cuáles dirías que son tus remedios para la resaca? Dormir, me levanto, bebo agua y me vuelvo a dormir otra vez. Me dio un señor unas pastillas, no sé, no me acuerdo cómo se llaman. No lo puedo decir. ¿No me puedes decir todo ves? No lo puedo decir porque es ilegal. Y luego algo de plátano también a veces. El potasio es importante, sí. La señora me dijo, cómprate vitaminas. Un buen desayuno, perdón. Que el mejor consejo es no dormir. ¿No dormir? No dormir. Porque así, si no duermes, no tienes resaca. Comprobado. Y si es muy tocha, pues medicamentos, paracetamol, lo que toque. Sí. Les encanta drogarse a esta gente. Y ponerte a Serrat. ¿A Serrat? Sí, porque es pabila. Nací en el Mediterráneo. Oye, ¿quieres mandar un saludo a tus padres? No me matéis, pero que no bebo nada yo. Ya, todo el mundo dice lo mismo. Sí, hola papá, hola mamá. Pero mirando a cámara. Hola papá, hola mamá, estoy en el Tuno y voy a beber, así que mañana tengo resaca. Maravillosa jugada. Hola mamá. Espero que no estéis viendo Antena Aragón. Aragón TV con el audiovisual aragonés. Yo igual, pero si lo ves, un besito, te amo madre. Hola papá, hola mamá. Papá, te quiero mucho. Un saludo. Mamá, papá, un saludo para vosotros desde Escampar la Boira. Hermano, tío, la cura de la resaca de los jóvenes. Eso lo tienes para todo, ¿no? Sí, claro, alguna animalada. Eso tienes para todo y que no sirven para nada. Para que veigues que pensem en tu i que ens hem informat de les coses. Sobretot perquè Andrés. ves, 150 parelles de zapatilles, 60 gorres, hem llegit por ahí. No, mira, gorras pero, tengo más, para combinarlas así por ahí. Sí, però tinguem tinguem esti, unes que no se te podriran. Pero a ver, ¿qué es eso? Un nuevo modelo. ¡Un aplauso! Espera, Socayo, espera. Ábrelas de cara para allá. Sí. Aquí puede salir una rana, un sapo, una rata, una comadreja. No, bueno, no. La cabeza de un caballo como en El Padrino. No, o sea, bueno, está el... Que no. Esto huele a chotún. Dale. Bueno. Las Airpargatas. Pero mírate el detalle. Hostia, qué pasada. No de baloncesto, toca, está bordado. Pero, hostia, qué pasada, macho. ¿Te han bordado a un Michael Jordan? Pero esto para estos filas me las pondré, pues, ¿o qué? ¿Cuánto calzas? ¿De qué? De pie. O de nariz. 45 y medio, tío. En el pie ¡Perfectas! ¡Un aplauso, por favor! Un aplauso a Mare, que va a ser el que le va a conseguir. Hola, gracias, mamá. no sé quién ha hecho esto. Muchas gracias, Nada, hombre, tú. Hòstia, ¿Qué pasada? Deixa-las a si quieres, las deixan per aquí. Venga. Trae, que te las alzo per aquí. Un programa hay que tener unos zapatos y unas Este alpargatas. yo creo que no se te podrirán, ¿eh? Este te durarán hasta que te morisques. Sí, estas no se desmembran, ¿no? Ni nada. Estas no se corcan. I tu, Andrés, que hoy no has dit res, estàs ben? Avui estic una mica callat, però també perquè estic haciendo un punyal de trastes. Espera. Jo estic bé, tinguem un punyal de trastes, estic bé el porró, però no sol això. Perquè avui que tinguem al rei de les cantines, el gran mago Beodo, a Sergio Bolínguez, igual el meu preferit Sergio Bolínguez. Sí, està guai. Hem volgut fer alguna més especial, estic a la barra del bar i vull donar pas a un bon amic, però crec que també amic teu. Fuerte el aplauso para Borja Insa. ¡Vamos! Pero qué cabrón. ¿Qué pasa, guapo? ¿Y esto? Me cago en la leche. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Este gacho hace los mejores cócteles del mundo, go. O sea, está ahí en la Plaza San Pedro, go, ahí. San Pedro Nolasco, Moonlight, go. Hacer el favor, si os gustan los cócteles ahí y tal,
Este gato es una pasada, ¿no? ¿Y qué has venido a preparar, pues? Pasada, ¿no? Pues... Mira, tengo más tía. Hoy por fin esta barra del bar será una barra de un bar. Qué maravilla, chico. ¡Vamos! Bueno, per si no el conegueu i com a dive Sohai, Borja Insa, 2 veces finalista en la World Class España. Van 3 ya. ¿Eh? ¿3? Sí. 3, pues me he olvidado una. Una putada, ¿eh? Eso en la final, ¡pam! Que te digan finalista. Mixólogo revelación del año 2022, pero que es un premio que se dona cada 2 en 50 anys, o sea que de puta mare. Ahí está. Y un tío majíssim, mi amic dels seus amics, el puto amo. O sea, que ¿para qué vas més? Sohai, ¿qué te parece? Pues una sorpresa increíble, tío. Conocí a Borja en un cumpleaños ahí del Keisio, del Javier Ibarra. Y me encandiló. ¿Pero qué será? Ya ves, yo esos cubitos, macho, que tenías ahí transparentes que se te vean los pies, se te vean los pies, Están aquí. Están ahí, men. No podían faltar. Lo que anem a fer ara, jo fa un temps que conec a Borja i sempre m'ha flipat molt les coses que fa. I avui li he dit, pues ja que ve Sohai i tal, no sé què, anem a fer, també per donar-li una miqueta de valor, cocteleria sin alcohol. Exactament. Cocteleria sin alcohol. I el que anem a fer és que Borja i jo... Que també està bastant bé. Borja i jo anem a fer un còctel i vosaltres fareu una cata ciegas. Vale? O sea, prepararem la mateixa receta, us posarem 2 vasos i tindreu que adivinar quina feia Borja i quina feia jo. Bueno. A ver, igual te estás flipando, Andrés, ¿o qué? No, yo flipant-me no. A ver, yo lo que diga, yo también, pues igual me tengo que valdre una miqueta més para no... Venga. Son muy sencillos. Sí, a ver, m'ha prometut que fàcil. Ara de repente igual tinguem que tirar la coctelera, agafar la pel detrás... No. Bueno, sin líos. Perfil bajo. Tú ne probaràs 2 i tu ne probaràs 2. Probé uno de cada uno. Yo ojalá todos lleven alcohol. No, todos ginebras sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. Dinamismo. Esto aquí. Se los porto tots jo. Vinga, va. I no saben quin he portat primer el... Exporta més por. Exporta mi corazón. Vale. Mira qué cubitos, jo. Está bien guapo, ¿eh? Pero es que mira, espera, que me pierdo. Que te ves las zapatillas. Tu no tens un algo, Borja? No podem veure res, nosaltres, mentre. Es que son ahí, es un cristal. Bueno, tenim que adivinar de qui és, ¿vale? Que no cristal. Primer, o sea, ixo del mateix i l'altre també. Vale. Pero por la baba. ¿Ha visto que huele a piparra? Es una pasada, ¿eh? O sea, lo de yo no el cristal líquido y la piparra líquida. Yo no sabía qué coño era el cordial y de repente va a ser como, wow. Es una... Ostras, pica pero no, ¿eh? Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Hostia. A ver. ¿Y tenéis que adivinar? Ahora tengo que probar l'altre. Ahora tenéis que probar este. Sí. Vale. ¿Pero y qué tengo que decir? ¿Quién ha feito Borja y quién he feito yo? Ah. Vale. Hostia, qué pasada, Borja, lo siento si digo que... Vaya marrón. El de davant o el de detrás. Sí, la verdad que yo realmente, Borja, como digan que el meu li s'agrada més... Yo el tengo claro. Rápido. Yo también. Yo tengo claro. No, pero ¿sabes cuál es cuál? Sí. Este es el de Andrés. Este es el de Andrés. El que estaba aquí el de Andrés. Pero puedo probar los tuyos. ¿Quién diga que...? Este de Borja. A ver, hostia. ¿Y tú cuál dices? Yo, o sea, este es el... Vale. Sí, eso es, vale. Este es el primero que me bebiu y ahora el segundo. Yo digo que el de Borja este y el de Andrés este. Pero perquè ¿quién te agrada més? Y el tuyo tiene que ser uno de Andrés y uno de Borja. ¿Cuánto dura el programa? De momento llevan un ratet ya. Vale. ¿Sí? No. A ver, no. Va, yo digo que este de Borja y este de Andrés. Pero porque este pica que flipas. ¿Quién te agrada més? Este pica que flipas y este está súper bueno. ¿Vale? Borja me ha mirado fiero, no sé qué ha pasado. Va, macho, Sergio, que... Que no le trobarás el alcohol, que no te... Ahora ya la bocaíxa ya no sabe. Yo digo que este es de Borja y este no.
Madre mía. Pues el que ha acertat ha sigut Sohai. Paladar fino. ¿Qué te parece? Paladar fino. Se ha quedado. Bueno, pues no tengo gusto. Pero es espectacular. real, ¿no? No me estáis haciendo aquí la pelota ni nada, ¿no? He acertado de verdad, ¿no? No, sí, has acertado de verdad. A yo me ha un pequeño honor de decir... Pero está muy bueno, hermano. Estaba bueno. Ahora viene el momento de les preguntes del público. Tota gent ara ja llena un montón de preguntes, esti pavellé, a ver què te podem preguntar a tu. I les tenim per aquí. Vale. ¿Te vas a marcar un case y hoy vas a invitar al público a tu próximo concierto? ¡Hostia! ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí! Pero macho, pero tú sabes el compromiso que... No te rayes. Compromiso de Caspe es esto, A ver. Cabrones, a ver, que si yo tocar el Wizzing, yo voy a tocar el Oasis, como que hay... Pues mira, fen otra cosa. Yo os hago un 15% de descuento. A ver, sí. ¿Pa' cuán te preguntan una canción en aragonés? Hostia, es complicado. Primero aprender y después... Ve, ahí tengo aquí un buen maestro, pues ¿por qué no, tío? Conta con yo para lo que quieras. Claro que sí. Y a ti, Ting, ¿qué opinas de Lil Pequeño? ¿Qué opinas de Lil Pequeño? Lil Pequeño, de Madrid y por ahí, sí, rappers de Madrid. Peña que lo hace muy bien, tío. Super rappers callejeros que lo hacen muy guapo, junto con Ergo Pro y demás. Rappers ahí, nuevas generaciones, un poco más jóvenes que nosotros. Un poco, bastante. Y gente que lo hace muy bien, tío. Además tuve la oportunidad de conocerlo hace poco en Madrid. Y gente muy rapper. Un momento, ¿es verdad lo que acaban de decir? Sí. ¿Es verdad sí. que están los kebabs? ¿Dónde están los kebabs? ¿En serio? Kebab no tengo ni durum, ¿no? Es un chiste, ¿no? ¡Vamos, un aplauso! Bueno. Fresco, Kebab. Pues si quieres deixar-los per aquí, reparte pa estos y tal. Pues si alguno ya quiere tinguem alguno, sopar, que oye, pida. qué alegría. ¿Queréis un kebab? Kebab. Un aplauso para ese tío. Vale. 3 preguntas més, ¿vale? Y rematan ya con esta... Está calent, això, me cago en la leche. El kebab. Creme. ¿Crema? Sí. Hombre, claro, porque... Está... Pues repártemoslo. Traemos uno para cada uno. Traemos uno para cada uno. Vale, pero Isho, otra pregunta que dicen por aquí. ¿Cucaracho Manolos? Tira. Hombre, a ver, estando aquí... Tira el kebab. Están a Esti Borja, me parecería... Tira el kebab. ¡Ole! Vale. Esa muñequita de oro. Joder, ojo, cuidado, ¿Con qué otro artista te molaría hacer una colabo? Está flácido, Está bastante calent. Se podría llamar Flácido Domingo. ¿Con qué artista de la música hay por ahí? Sí, una colabo. ¿Con la Ronda de Voltaña? No pues sé. Con la Ronda de Voltaña me gustaría hacer una canción. Mismamente, antes que no han estado por aquí, pues estaría guay. Es una cosa muy original. Sí, está guapa. Me molaría, macho. Pero ¿te lo vas a comer y todo? La Virgen. No. La duda ofende, ¿no? No. Buen profit, Jorge. La duda ofende en esta Trocaster. Y tira un kebab al público. ¡Ojo! ¡Ey! ¡Hola! ¡Kebab explotado! ¡Kebab explotado! La salsa. Toma. Gol salsa. Tírale la salsa, tírale la salsa. Hostia, pero lo. Que si quieres salsa. No. Vale. Pero dale una servilleta al mozo, coño. Joder. Pues bueno, tío, Sohai. ¿Eso qué es? Qué motherfucker, ¿no? Zaguera pregunta qué te fue y ya rematan. Y nos van comer los kebabs y nos van. Dicen que ¿qué artista de la nueva escuela te mola más? Del rap y por ahí, hostia,
Un gacho bien alto que se llama Follone, de Málaga y demás. ¿Racing 450? Yo creo que es el tío más... que más habilidades tiene, hace lo que quiere el gacho. A ver, a Yassi Proc me flipan, Fernando Costa también, pero el Follone, macho, tiene unas cosas muy guapas, es muy serio cuando tiene que serlo, te hace cosas ahí más modernillas y tal, te hace de todo el pibe. Y creo que es el rapper más completo que hay ahora mismo. Vaya. Más que yo. Que es difícil, o más que el Ibarra, más que el Ibarra no hay nadie, pero más que tal, el Follone de Málaga. Oye, pues un aplauso para él. La M. Sí, està guai. Bueno, tío, ya para rematar, si quieres, brindan. Hemos acabado el seu primer que el meu, Me acaba primero el de Borja y ahora estoy con el tuyo, hermano. Oye, salud. Bueno, tío, gracias por venir. Gracias, Borja, por venir. Y un aplauso para Sohai. Marchar. Y me emborracho harto de la estupidez. En tu party suena Karol G, luego va de Rapper G, mientras en la nuestra suena con todos guantes. I això ha sigut tot. I això ha sigut tot. Esto ha sido escampar la boira. I per això, marxat tot. Escampar la boira! Dicen que bebo mucho, te han mentido, man, porque bebo aún más. Here we go again. Que te pone bien, te pone bien.